Buenos días. Hay lugar acá enfrente. Si alguien quiere pasar, puede venir de atrás hacia adelante. No van a ver la letra porque la presentación que hice tiene la letra chiquita, entonces van a ver cosas que no van a alcanzar a ver. Entonces, si usan lentes, les va a costar ver desde atrás. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a tomar el tiempo para que Dios nos hable. Amado Señor, gracias porque al que venimos a ver este lugar no es al pastor, ni al predicador, ni al que canta en la alabanza. Padre, al que venimos a ver es a ti. Al que venimos a agradecerle y al que venimos a exaltar es a ti. Al que venimos pues a pedirle hoy también, Señor, y a derramar nuestro corazón es a ti, Señor. Y queremos que ahora en esa entrevista que tenemos, en esa relación que tenemos contigo uno a uno, ahora tú nos hables, Señor. Por favor, te ruego, Dios, que en nuestro corazón tú traigas esperanza, Señor, en estos tiempos que podemos estar pasando de sufrimiento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si me acompaña por favor una cita bíblica, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, te pongo en contexto. Jesús había pasado cierto tiempo eligiendo a 12 personas. Dice anteriormente que él había elegido a 12 para que estuvieran con él. Empieza a hacer milagros en una ciudad que se llamaba Capernaum. Sigue luego de ahí caminando en la zona de Galilea. Y él llega un momento en el que ya después de predicar todo un día, está cansado y le dice a su gente, vamos al otro lado, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual él se encuentra. Galilea era una ciudad, una zona repleta de gentiles. En Isaías capítulo 9, versículo 1 le llama Galilea de las naciones, hablando de que Galilea no era un lugar 100% judío, estaba al norte de lo que era Israel y contaba con mucha población que no era judía. Por lo tanto, ahí fue el ministerio mayor que Jesús tuvo. Si ustedes recuerdan dónde Jesús llamó a sus discípulos, en Galilea. Si ustedes recuerdan dónde fueron la mayoría de sus milagros, en Galilea. ¿Dónde fue que él pasó más tiempo? Cuando él hablaba de Capernaum, cuando él hablaba de Betsaida, cuando él hablaba de varios lugares, ¿dónde fue? En el norte del país, que era Galilea. Entonces, en ese lugar se encontraba él, y dice en el capítulo 4, versículo 35, ¿ya lo tienen ahí conmigo? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos, ¿a dónde? Guarden esa palabra, por favor, subrayenle sus Biblias, y repítela al que tienes al lado de ti. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos ¿a dónde? Al otro lado. Y luego dice, ahí la puse en una versión diferente, no es la versión RB60, esa es la nueva traducción viviente, por si alguien nos visita y no está acostumbrado a leer la RB60, va a entender un poquito más esa versión. Versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras que no iba solamente él en su barca cruzando al otro lado, sino que iban otras barcas, ¿ok? Dice en el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, ¿quién él? Jesús, dice, durmiendo sobre un cabezal. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dice la palabra de Dios, le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En la versión de la nueva traducción viviente dice, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y al lado añade, gritaron, ¿no? Luego dice en el versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis tan así de amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? El título de esta mañana en la predicación es La esperanza en medio del sufrimiento. Y quizás tú te puedes preguntar,
¿por qué hablar de una tempestad en medio de un sufrimiento, no? Esta semana leí una frase, estamos leyendo un libro que nos pasaron, mi esposa y yo, se llama Alas de Sanidad, y en este libro usa una frase que a mí me llamó mucho la atención y dice, la información, y ahí está en la diapositiva, te va a aparecer, la información bíblica no es formación ni transformación. ¿Lo pueden repetir conmigo? La información bíblica no es formación ni transformación. Si nosotros supiéramos que cuando el Hijo de Dios viene todos los domingos de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde o va a otra iglesia entre semana y se siente a escuchar la Biblia, o si supiéramos que escuchando en YouTube 5 o 10 predicaciones o leyendo la Biblia 3 o 4 horas, esa persona va a ser formada y transformada, diríamos, wow. Aquí me pueden decir, Héctor, le estás restando al poder de la palabra. No, quiero ser muy cuidadoso con lo que estoy diciendo. Yo no puedo llenarme de información, porque la información lo que hace solamente es deformar la vida de una persona. Porque la información no es ni formación de carácter, ni es transformación de la vida de una persona. Cuando una persona recibe una información, y díganme si no es así, ahora entiendo por qué razón la gente va 5 años a la universidad. ¿Por qué razón cuando dan un curso, te dan un curso que dura 6 meses? Si tú dices, voy a tomar un curso intensivo que me va a durar toda una semana o todo un mes de algo que realmente debería durar 5 años, yo te diría, no lo hagas. Porque es mucha información en tan poco tiempo y te estás evitando algo que se llama el proceso de asimilar esa información y practicar lo que estás aprendiendo. Por eso la información como tal no sirve de nada, si no hay ¿qué? Una práctica. Y Jesús acababa de tener a sus discípulos en una situación teórica brutal. Ojo, les acababa de hablar de la semilla de mostaza, de la fe que es como la semilla de mostaza. Acababan de ver milagros anteriormente con él. Si ustedes van al capítulo 4, de ahí mismo de hecho, si van desde el capítulo 3, hay un hombre que se acerca con la mano seca en el capítulo 3 y Jesús lo sana. Versículo 7, esa multitud que está con él a la orilla del mar, Jesús está con ellos y empieza a hablarles y a predicarles de una forma. Después de ahí él se va a las montañas de Galilea, se pone a orar y elige a 12 personas para que estén con él. Luego los que estaban con él blasfemaron contra el Espíritu Santo, o sea, otro tipo de personas. Luego en ese mismo lugar en Galilea es cuando viene la madre de Jesús y sus hermanos y lo vienen a ver y él dice, mi familia son los que están conmigo y ya empieza a hablar de un montón de cosas. Entonces, si te pones en contexto, Jesús había predicado y había enseñado y les había dado un montón de información, pero esa información no estaba transformando ni formando todavía la vida de sus discípulos. ¿Qué necesitaban? Praxis. ¿Qué necesitaban? Práctica. Entonces Él les dice, ¿vamos a dónde? Al otro lado. En el capítulo 4, después de la lectura que tuvimos, suceden 4 cosas. No está ahí, así que ni lo busques en la diapositiva. Número 1, en esta porción Jesús le muestra a los discípulos que Él era el creador del universo, porque tiene poder sobre la tempestad y sobre el mar. Después, inmediatamente de eso, en el capítulo 5, versículo 1 al 20, Jesús se muestra como el Señor de las esferas espirituales, porque salen de Galilea y van a Gadara, donde se encuentran con el endemoniado gadareno. Y donde se encuentran con esa legión de demonios, Jesús los reprende, salen de ahí y se meten en un montón de cerdos que había. Los discípulos vieron que el poder de Jesús iba más allá de hablar, sino que también tenía poder sobre las esferas espirituales. Después de eso, llega una mujer en el capítulo 5, versículo 25 al 34, que la mujer tenía un flujo de sangre que no podía parar y que dice la Biblia que se había gastado todo lo que tenía ¿en qué? En médicos.
Y esa mujer solamente tocó a Jesús y él dijo, sentí que salió poder de mí y la sanó. Y Jesús se manifiesta como el Señor que sana. Y inmediatamente después de eso, Jesús se muestra en el capítulo 5, versículo 21 al 24, cuando la hija de Jairo está muerta y él ¿qué hace? La resucita. Y Jesús se manifiesta ante sus discípulos no solamente como el orador, sino como ¿quién? Como el Señor que tenía poder sobre la misma muerte. ¿Te das cuenta cómo pasaron 4 cosas que llevaron a los discípulos de la teoría a la práctica? Entonces, mis hermanos, cuando Dios te empieza a meter en un momento de sufrimiento, te puedes entristecer. Pero si tú quieres evitar ese momento, estás evitándote el transformar la información a práctica. Porque Dios te lleva al sufrimiento, ¿sabes a qué? A practicar. Mira, quiero ser muy cuidadoso con esta porción bíblica por el solo hecho de que es muy breve, pero tiene una gran enseñanza al final y espero que realmente quede en tu corazón. El Señor les dice a ellos, pasemos ¿a dónde? Versículo 35. ¿Estamos de acuerdo? Aquel día Jesús le dice, pasemos ¿a dónde? Mira, si ustedes tienen internet en su teléfono, ustedes pueden buscar cómo era Galilea. Ahí en su teléfono. Pueden googlear Galilea y les van a salir un montón de cosas. Un significado de Galilea era lo que te dije hace rato, un lugar que tenía muchos gentiles. Si vas atrás en tu Biblia, en las últimas hojas, acompáñame por favor. El primer mapa que vas a encontrar es el del mundo antiguo. El segundo mapa que vas a encontrar son la división de las tribus. Y el tercer mapa dice Palestina en tiempos de Jesús. ¿Estás ahí conmigo? Sí tienen todos Biblia, ¿va? Se amolaron los que traen celular porque en el celular no vienen los mapas. No todas las Biblias tienen mapas, entonces cambien de Biblia y cómprense unas Biblias, por favor, que tengan mapas. ¿Ya lo tienen? Palestina en tiempo de Jesús. Allá aparece en la zona de arriba, dice Fenicia. ¿Lo ubican? Abajo de Fenicia aparece lo que dice ¿qué? Galilea. ¿Ya lo vieron? Y donde dice Galilea, miren cuántas ciudades hay ahí importantes. Nazaret, Tiberías, Caná, Capernaum y Betsaida. 5 lugares. ¿De dónde era Jesús? ¿De dónde? ¿Quién lo dijo? Entonces Jesús era Galileo, porque venía de Nazaret. En el año, no te puedo decir ahorita qué año fue, encontraron en las playas de Galilea una barca que en teoría simboliza la barca en la que Jesús viajó. Los que fueron a Israel, ¿sí vieron esa barca? ¿Sí la vieron? ¿Cuánto medía? ¿No se acuerdan? ¿Cuántas personas iban arriba de la barca? ¿Ah? ¿Quiénes eran? Los discípulos eran 12. De esos 12 discípulos, habían 4 que eran expertos ¿en qué? En la pesca. Entonces ellos habían andado en esas aguas. Sabían bien que por la mañana hacía calor y el mar, que realmente es un lago, porque ni es un mar, es un lago de agua dulce, en ese momento lo que provocaba el sol es que evaporaba, ese vapor chocaba con el aire, porque Galilea está rodeado de muchas montañas, y el aire frío que venía chocaba con el agua caliente, y eso es lo que provocaba en esa temporada justamente esas tempestades. Y esos 4 sabían que era muy difícil sobrevivir a estas tormentas. Marcos no es un apóstol,
Marcos escribió el Evangelio, dicen, dictado por Pedro. Y yo creo que el que ha de haber dicho, maestro, ¿no te da cuidado que nos vamos a ahogar? Era uno de los 4 discípulos que conocían el mar. Porque Jesús iba durmiendo ¿dónde? Donde iba el timón de la barca. Ahí se acostó a dormir, en el cabezal. Porque el capitán estaba en su lugar. Y aunque parecía que estaba dormido, no estaba ausente. Esa barca, te voy a decir las medidas, para que las apuntes si quieres, que no serviría de mucho, pero tenía 8.2 metros de largo, que fácil eran, creo que de donde está ahí la escalera, yo creo que donde está la pared, han de ser 8 metros, si no es que menos, más, por 1,20 m de alto, o sea que era como por aquí de alto, y tenía 2.3 metros de ancho. Si yo mido es 1, 2, de aquí al púlpito de ancho. No era una barca pequeña, no era una lanchita, era algo grande. Y ellos iban dentro de esta barca. Y cuando les dijo, vamos, acompáñenme ¿a dónde? Al otro lado. ¿Pero qué pasó? ¿Sí se acuerdan ustedes? Vean el versículo 36. Despidiendo a la multitud, dice, le tomaron como estaba, o sea, así como lo agarraron a Jesús, lo tomaron y se lo llevaron, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya sé qué. ¿Qué dice ahí? ¿Ya sé qué? Esa palabra negaba, tú vas a decir, ¿qué rayos es? Ya se inundaba. Ese es el significado de la palabra. Se levantó una gran tempestad. Esto se conocía como ventiscos. Son un fenómeno común en aquel lugar, ya que se rodea de cerros por todos lados, ubicados. Esto estaba como a unos 210 metros por debajo del nivel del mar. Esta palabra se puede traducir también como tempestad. También puede significar como torbellino, o se le puede llamar lo que tú y yo conocemos como huracán. Esta tormenta fue tan severa que tomó las propiedades, pues, de una tormenta tan grande que los espantó. Los discípulos que acostumbraban a estar en el lago a merced del viento, pensaron que esa tormenta que iba a pasar, iba a acabar con ellos. Versículo 38 lo dice. ¿No te da cuidado qué? Perecemos. Y dice que, versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Bueno, eso ya te lo dije. Y puedo pensar que la oración de los discípulos fue tan fuerte, pero su fe fue tan débil. ¿Qué hicieron los discípulos? Dice que le gritaron. ¿No te da cuidado? Hermanos, no por muy fuerte que ores, o no por constante que ores, Dios va a hacer el milagro que tú buscas. Porque puede ser muy grande tu oración, puede ser muy fuerte tu oración, pero puede ser muy débil tu fe. Y lo que a ellos le faltaba en ese momento, ¿qué era? Fe. Versículo 38, ¿y él estaba dónde? Él nunca pierde su lugar. Jesús está siempre en su lugar. ¿Él estaba dónde? En el cabezal, en la popa, al frente. ¿Tú te puedes imaginar el labor que los discípulos hicieron? Suponiendo que tú eres experto en el mar, tú eres pescador, y ves que viene una tempestad así, en el que las olas son casi de 2 metros, y en el que ves que se levanta una, te mete el agua en la barca, y ves que se levanta la otra, y por más que remes, no sabes a dónde ir, porque lo único que ves en la altura que tú logras ver, ¿qué es? Viento y agua. Y en ese momento tú gritas y le dices al Señor, levántate. Pero yo creo que ellos maniobraron muchas veces. Ojo, y no fue la única vez. Aquí los acompañó. La siguiente vez dice que les dijo, vayan y los veo al otro lado.
¿Te imaginas a ellos? Otra vez, Señor. Ya nos pasó una vez. Y ahí fue cuando dice que Él se le apareció a Pedro como caminando. Y cuando lo vieron, se le apareció a todos, dijeron, ay, es un fantasma. Hermanos, Dios nunca pierde su lugar en medio del sufrimiento. Siempre está en su lugar. Tú puedes pensar que Él no está ahí. Satanás te va a hacer pensar que Él no te oye. Y tú puedes pensar que Él está dormido, pero dice un salmo, Él no dormita. Dice el versículo 38 al final, cuando lo despertaron 39, levantándose, ¿qué hizo? ¿Reprendió a quién? Al viento, dice. Y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué hizo el viento? Cesó. ¿Sabes qué veo en esa porción? La voz de mando de Jesús, que es impresionante. ¿Qué hizo Él? Cesó de rugir el viento y de bramar el mar. Psicológicamente el ruido es amenazador y terrorífico. A esto le añadimos la sensación de inundarse y ahogarse. Sin duda, esto era algo estremecedor para ellos. Las tormentas normalmente cesan de una manera gradual. ¿Qué es lo que primero para en una tormenta? ¿Ah? ¿Ah? El granizo. Esta tormenta era formada por viento. No había agua más que la del mar que era levantada. ¿Qué es lo que primero para en una tormenta? El viento. Y después que para el viento, la marea sigue, pero va graduándose. Y cuando Jesús le habló con esa voz de mando, dice que fue en el momento que se paró. Vayan a un Salmo, versículo 8 y 9 de capítulo 89. Alguien que me lo lea, por favor. Salmo 89, por favor, versículo 9. Salmo 89, versículo 9. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Versículo 8 y 9. Está hablando ese salmo en cuanto a Dios, cuanto a Jehová. Y dice, tú tienes ¿qué? Dominio sobre. ¿Y qué más? Cuando se levantan las olas, ¿qué hace Él? Las apacigua, las sosiega, las calmas. Cuando los discípulos vieron que Jesús habló y paró eso, dejaron de ver al Jesús hombre que venía dormido y cansado y empezaron a ver al Jesús Dios que hablaba y paraba la tempestad. Es muy parecido a lo que pasa a tu corazón cuando está en medio de una prueba. No está quieto. Tu corazón está preocupado y está piense. Y necesitas la voz de Dios que diga, ya calla, enmudece, y que tu corazón pare. Si ves, en el versículo regresamos a Marcos, por favor. Marcos capítulo 4. Solo Dios tenía este poder y ellos estaban viendo la manifestación de que Jesús era ese Dios. Y ahí le dice algo que a mí me llamó la atención y espero que también a ti. Versículo 41, ¿lo tienen? Capítulo 4, versículo 41. Perdón, en el versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así de qué? ¿Cómo? ¿No tiene fe? Ahí lo dice el versículo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Ustedes saben cuál es el antónimo de la fe? Sinónimo sería lo que es igual a la fe, es creer. El antónimo es lo contrario. ¿Saben cuál es lo contrario a la fe? ¿El qué? El miedo. Ese es el antónimo de la fe. Y cuando apareció la fe, el miedo, desapareció la fe. Y Jesús le dice, ¿por qué están llenos de miedo? ¿Por qué están tan amedrentados? ¿Y cómo les dice ahí? ¿Qué acaso no tienen fe? Mira, no lo voy a buscar porque nos vamos a tardar mucho tiempo, pero Jesús usa 5 veces la expresión hombres de poca fe. 5 veces. Era la queja continua de Jesús con los discípulos. Y les decía, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Mateo 6:30 les dice, cuando habla acerca
de ¿no ven los lirios del campo? Cómo ellos ni se preocupan y Dios los viste. Y dice, no se afanen, hombres de poca fe. Cuando van a Mateo 8:26, que es la misma porción de ahorita, le dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Hombres de poca fe. El afán, el miedo. Mateo 14:31 le dice, ¿por qué dudan? Hombres de poca fe. La duda. Mateo 16:8 dice, es esta cómica, ¿no? Porque Jesús está hablando acerca del pan de vida y él les está diciendo acerca del pan para dar la vida eterna y todo esto, y los discípulos se dan uno al otro y le dice, creo que está hablando de nosotros porque no trajimos pan. Así lo dice en el libro de Mateo 16:8. Y Jesús los voltea a ver y les dice, oigan, ¿qué no entienden? ¿No acabo de hablar ustedes algo ahorita acerca del pan? El pan de vida soy yo. Cuando no entendemos, le dice, hombres de poca fe. Y Mateo 17:20, cuando no podemos hacer lo que Dios nos manda, nos dice, hombres de poca fe. Mi hermano, ¿cuándo te vas a dar cuenta que eres un hombre de poca fe? Cuando estás afanado, cuando tienes miedo, cuando estás dudando, cuando no entiendes por qué pasan las cosas y cuando no puedes hacer lo que Dios te manda. Ahí te das cuenta que eres un hombre de poca fe. Y así le dijo a los discípulos. Esa fue la queja constante de él. Y dice entonces que ellos, ¿qué hicieron? Temieron en gran manera. A ver, ¿alguien me puede explicar por qué dice que se llenaron de temor? Dice que cuando estaba la tormenta, ¿qué tenían? Miedo. Y terminaron peores, porque terminaron más llenos de miedo. ¿Es así? ¿Cómo terminaron? ¿Llenos de qué? ¿Ah? Miren el versículo 41, ahí lo dice. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar qué hacen? Entonces, hermano, ¿cómo estaban ellos en medio de la tormenta? Tenían miedo. ¿Cómo terminan la tormenta? ¿Ah? ¿Asombrados? ¿Con qué? ¿Qué diferencia hay entre miedo y temor? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de... Ellos tenían miedo, tenían fe, quizás, pero no tenían temor de Dios. Porque quizás no habían visto a Jesús como el Dios que era. Y cuando terminaron esa situación, lo llevó al otro lado. ¿Sabes cuál fue el otro lado? De sus fuerzas, de la dependencia en ellos mismos como expertos para manejar el mar, a la fe en Dios. Y terminaron llenos de temor. Vamos a leer 3 versículos. Salmos 29, 3 y 4. Salmos 29, 3 y 4. ¿Lo tienes? Salmos 29, 3 y 4 dice la palabra de Dios así. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con... ¿Cómo es la voz de Jehová? Es con potencia, es con gloria, pero hace algo. Esa voz está aún sobre ¿qué? Sobre las aguas y sobre las muchas aguas. Vayan a otro, el 89.9 lo acabamos de leer, es el dominio sobre la braveza del mar, pero vayan a 93.4 de Salmos. Salmos 93.4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas de ¿qué? Antes ellos habían visto el viento y el mar, y eso les provocó miedo. Pero cuando ellos escucharon la voz de Jesús, su vida se llenó de temor por él. Mi hermano, el propósito de Dios de llevarte a una tormenta, ¿sabes cuál es?
que salgas lleno de temor de Dios. Si tú no quieres entrar al tormento de la tormenta, al sufrimiento que Él tiene en la prueba, te voy a decir algo, vas a ser una persona vacía del temor de Dios. Porque el único lugar en el que tú vas a experimentar y a practicar todo lo que Él te enseña como información es en la práctica de lo que tú has aprendido. Si yo me quedo hasta aquí en esta hora, yo te di pura información. ¿Sí se dieron cuenta? No hay ninguna aplicación práctica todavía de toda la predicación. ¿O sí tienen alguna aplicación práctica? He dado solamente, ¿qué? Información. Y así te puedes ir cada 8 días a tu casa sin algo práctico que decir, tengo este desafío para la semana. Te voy a leer un salmo y te voy a dar 4 puntos prácticos para terminar en esta mañana. 4 puntos prácticos. Vete por favor a Salmos, capítulo 107, versículo 25. Ahí te va a aparecer la cita bíblica en la pantalla. Salmos 107, versículo 25. El Salmo 107 comienza con un versículo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y está hablando muchas cosas que alaban acerca de Dios. Pero en el versículo 25 dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Esto está hablando acerca de los mercaderes que se metían al mar y obviamente ahí hacían negocios y X cosa, pero ellos en esa situación, ellos habían experimentado algo. A ver si queda claro. Versículo 24. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas, ¿en dónde? En las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el ¿qué? Versículo 27. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es. ¿Quiénes? Los que entran al mar, los que entran a hacer negocio, los que entran ¿a qué? A viajar. ¿Te has puesto a pensar qué método de viaje había en ese tiempo que escriben esto? No había avión, no había carro, no había ni viaje en caballo ni en carreta. ¿Cómo viajaban? ¿Caminando o por el agua? Y dice, versículo 28, entonces claman a Jehová en su angustia. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿No fue lo mismo? Clamaron a Dios en su angustia. ¿Y qué hizo Jesús? Los libró de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaba. Ahí en la diapositiva dice, los guió al puerto que deseaba. Mi hermano, el primer punto práctico que puedes ver en medio de esta historia de Mateo capítulo 4 es, hay una advertencia. ¿Y sabes cuál es? Dios nos quiere llevar a mares tormentosos. ¿Quién invitó a los 12 discípulos a que fueran al otro lado? Jesús. Cuando oraba por esta predicación, yo le decía a Dios, estamos pasando por un tiempo de prueba, Señor, pero no es tan fuerte. Y en serio que no quiero hablar de lo que estoy pasando, ¿no? Pero si algo vino a mi corazón, fue un pensamiento y pensar, no, Héctor, es que te estoy invitando a que te subas a la barca porque viene una tempestad y quiero que vengas conmigo. Mi hermano, la primera advertencia que yo encuentro en esta predicación es, si alguien te predicó el Evangelio y te dijo que en la vida cristiana no iban a haber situaciones difíciles, llámale mentiroso. Porque Dios te está invitando y te está llamando a mares tormentosos.
Dios te está invitando porque quiere que practiques toda la información que tú tienes. La advertencia que Él te da es que Él nos va a llevar a esos lugares. Y ojo, mi hermano, hay una promesa en medio de eso. Jesús no impidió que la tormenta atacara la barca. Jesús lo que hizo únicamente fue no permitir que la barca se hundiera. Mi hermano, Dios no nos va a llevar a la mitad de la prueba, a la mitad del tormento, a la mitad del sufrimiento y nos va a dejar solos. Ojo, Él no dice en ningún momento que Él va a impedir que vengan las tormentas a tu vida. Él lo que dice es, lo único que yo voy a hacer es no dejar que tu barca se hunda. Dios nos está llamando a mares tormentosos. El segundo punto no es solamente una advertencia, sino es un ánimo. Y el ánimo es, Dios está, ¿dónde? A bordo. Mi hermano, ¿la seguridad qué es? La seguridad no es la ausencia de problemas. La seguridad es la presencia de Jesús en nuestra barca. La seguridad no es la ausencia de problemas. La seguridad es la presencia de Jesús en nuestra barca. Número 3, hay un propósito. ¿Tú sabes cuál es el propósito que hay en medio de toda esa historia? Ahí te lo pongo. Conocer a Dios por experiencia, no solamente por conocimiento. Muchos conocemos a Dios, sí, somos salvos, hemos pedido que nos salve, ha lavado nuestra vida con su sangre, ya no tenemos pecado, sabemos que nos vamos al cielo, tenemos la esperanza eterna de gloria y qué bendición. Pero Dios dice, yo no quiero solamente que me conozcas por conocer en conocimiento. Yo quiero, ¿sabes qué? Que tú me experimentes. Yo quiero que tú tengas una relación conmigo. Porque cuando vayamos en la barca, yo quiero que tú vas a gritar, pero me grites a mí. Y punto 4, hay una promesa. Y esta es la mejor, creo yo, de todo esto. Dios nos asegura ¿un qué? Un desembarque seguro. Desde que subieron a la barca, Jesús se los dijo, ¿vamos a dónde? Si Jesús les hubiera dicho, van a morir en medio, se los hubiera adelantado. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Miren, vienen tiempos en el que al Hijo del Hombre lo van a matar y en el que ustedes van a padecer persecución. ¿No se los advirtió? Se los dijo, se los anticipó. Si Jesús hubiera querido hacer eso en la barca, le hubiera dicho, miren, vamos y a la mitad de los 12 que van junto conmigo, yo no me voy a morir, pero 4 sí se van a quedar ahí. Pero no lo hizo. Él que les dijo, vamos ¿a dónde? Al otro lado. La promesa que hay en esta porción de la Escritura es, sea cual sea el sufrimiento que tengas y la tormenta que estés pasando, mi apreciado hermano, el desembarque va a ser seguro. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no va a dejar que tú seas probado más de lo que tú puedes, ¿qué? Soportar. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Es así o no? Sea cual sea el sufrimiento que venga a tu vida, sea cual sea la prueba que llegue a tu vida, el desembarque es seguro. Mi hermano, espero yo que como dice la última frase, así quede en tu vida. Quien conoce de tempestades, ve llover y se ríe. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que viene la formación de Dios y la transformación de mi vida. ¿Quién de aquí, mis hermanos, está pasando por un tiempo de tormenta? ¿Alguien? ¿Tú? Increíble. Un joven, 17 años, pasando un tiempo de tormenta. No sé cuál sea, pero tiene un tiempo de tormenta. ¿Quién más? ¿Ustedes dos? ¿El hermano? ¿Quién más? Pónganse de pie los que están pasando por un tiempo de tormenta. Yo les quiero decir algo.
Duele el proceso por el cual están pasando. Duele. Y a lo mejor va a doler más. Pero al final de todo esto, Dios va con nosotros. Y el barco no se hunde. No se hunde. Y cuando sientas que el agua está llenando tu barca, grítale a Dios, ayúdame. Él es el único que tiene el poder para llevarte a un puerto seguro. Esa es la esperanza que tenemos. Tenemos el ancla firme, que es ¿quién? Jesús. Vamos a orar y vamos a agradecerle a nuestro Padre. Déjenme orar por ustedes y en serio que siento lo que ustedes están sintiendo porque estamos en el mismo barco. Y yo les quisiera decir, subámonos al barco de la oración. Pero tenemos un gran Dios que nos ama. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir a nuestro Padre que Él console nuestro corazón y nos ayude a que nuestra fe crezca. Amado Padre, hay una promesa, Señor, y es que tú vas con nosotros en medio del barco, Señor. Y mi buen Dios, yo te quiero rogar por mis hermanos que están pasando por este tiempo de tormenta, Señor. Yo te quiero rogar para que dejemos de ver la tormenta, el problema, y para que Dios te empecemos a ver a ti, lo poderoso que eres, y que tú eres el que puede decirle al mar, calla, enmudece. Y Padre, tú has prometido que nuestro barco no se va a hundir. Y Señor, yo te quiero rogar ahora por nosotros, Señor, por tu iglesia. No te pido que no nos dejes sufrir, Señor. Te pido que nos acompañes en medio del sufrimiento. Te pido, Padre, que consueles nuestro corazón cuando empecemos a sufrir. Y Padre, que nos des ánimo de continuar adelante, agarrados de tu mano, Señor. Pero Padre, nos animamos a seguirte en la barca y a cruzar contigo el mar, porque sabemos que tú no fallas, Padre. Porque sabemos que tú no eres deudor de nadie. Porque sabemos que tú, mi Padre, nunca nos vas a dejar solos, Señor. Sabemos, mi Dios, que tú nos vas a llevar a tierra firme, Padre. Porque tu palabra dice que estamos de victoria en victoria, Señor. Y estamos de este lado, Señor, del lado en el que ya ganamos. Pero nos hace falta practicar más, Señor. Queremos experimentar tu persona y tu poder en nuestra vida, Señor. Gracias por esta tormenta que nos has puesto, Dios. Y te pedimos solamente que nos ayudes a cruzarla y que hagas que nuestra fe crezca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y que tengan excelente fin de semana.